Un saludo para la tutora Ivania Lucía y todos sus compañeros de trabajo. En esta sustentación, el aspecto filosófico de los derechos humanos, tenemos que entender lo siguiente. Los derechos humanos fueron fundados en un ámbito jurídico y en un ámbito político. Y tenemos que tener en cuenta que es de gran contenido axiológico, ya que se entiende o están considerados como la esencia de los valores. Si vamos a pasar a un punto, la retórica histórica, tenemos que la Declaración de los Derechos Humanos es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 217 del 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. Tenemos que los derechos humanos no salieron espontáneamente, tuvo una consecución y una evolución. Por ejemplo, en Inglaterra, en 1679 se crea el habeas corpus. Seguidamente, en la Revolución Francesa, 1789, se declaran los derechos del hombre y los derechos del ciudadano. Posteriormente, para el año de 1927, en Ginebra, Suiza, se declara la prohibición de toda clase de esclavitud, en todas sus formas. Los derechos humanos son considerados como derechos fundamentales, inherentes al ser humano, o sea, pertenecen al ser humano simple y llanamente por el hecho de ser persona. Pero a través de la historia, lo que ha sido, lo que es y lo que será, los derechos humanos son violados, porque resultan siendo de un segundo plano para las grandes potencias. Potencias como, por ejemplo, China. En China, robar al Estado implica la pena de muerte, o sea, no se está respetando el derecho a la vida. Tenemos la problemática de varios colombianos que están sindicados y están condenados a la pena de muerte por tráfico de estupefacientes, o sea, no se está respetando el derecho a la vida. Igualmente en Japón también se castiga este delito con pena de muerte. Países como Estados Unidos, Irán, pero vamos a hablar de los Estados Unidos. Paradójicamente, Estados Unidos es uno de los países que más promueve y más patrocina los derechos humanos, lo que resulta siendo un acto contraproducente con la filosofía, con el sistema político o el sistema de leyes en los Estados Unidos, ya que allá la gente por determinados delitos es condenada a pena de muerte y a cadena perpetua. Tenemos que los derechos fundamentales son fundamentales en el país que sea y son vulnerados a diario, como ya lo dije, por el sistema político. Traigo a colación el ejemplo de Venezuela. En Venezuela, no se puede decir que Venezuela es un país democrático, pues todo tiende a ser una dictadura. Los medios de comunicación son censurados y son manipulados por el sistema gubernamental. Vamos a hablar de Colombia en materia de derechos humanos. Colombia ha sido un país legalmente y bajo sus normas, ha sido un país que ha tratado de respetar al máximo los derechos humanos. Los derechos humanos en Colombia han sido violados por grupos insurgentes, grupos al margen de la ley, como las guerrillas, lo que aquí y también llamamos las BACRIM, o sea, las bandas criminales. Para ellos, pues por ser grupo insurgente simplemente les cabe el peso de la ley, pero legalmente Colombia ha sido un país respetuoso. Aquí en Colombia se ha permitido la libre expresión, lo que no ocurre en muchos países. Entonces tenemos que la filosofía de los derechos humanos
en el marco jurídico resulta siendo un papel donde se expresan las leyes que los favorecen, donde se está expresando la mayor normatividad, pero la realidad es otra. La realidad es que en el mundo los derechos humanos tienden a ser solo letras en un papel. Vamos a traer a colación el ejemplo de Siria. En Siria no se está respetando el derecho a la vida, a la salud, a permanecer dentro de la tierra en la que uno nace, pues muchos compatriotas en ese país han optado por salir de ese país, aventurándose en el mar, donde han quedado muchos en el mar. Ejemplo, hace unos días el niño Aylan, quien murió tratando de llegar a las costas en Italia. Ya por último, debo decir que los derechos humanos ha sido una de las formas que el hombre ha inventado para que se respeten los derechos de nosotros por el simple hecho de ser personas. Pero debo decir que tristemente es algo que simplemente ha quedado en el papel y que prácticamente en ningún país se cumple a cabalidad o se respetan los derechos humanos como tal. Perdónenme, compañeros, que les hable de esta forma tan crítica y tan mordaz, pero es mi forma de pensar frente a lo que pienso, es mi forma de pensar frente a la situación de los derechos humanos en el mundo. Muchas gracias.